Muchas gracias por su compañía aquí en Agenda Global cada semana, por supuesto por RNN Canal 27. Martínez Pérez, Juan Encarnación, quien tiene la sesión de la familia, y un gran invitado para esta semana, el doctor Johnny Pérez. Con él vamos a departir una serie de temas relacionados con ley de partido político. El doctor Pérez maneja el asunto internacional también. Vamos a hablar sobre la renuncia, ¿no?, del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros temas. Entre otros temas de mucha importancia, fundamentalmente aquí en el país, es los argumentos de la membresía de la Cámara de Cuentas en torno a este aumento salarial que se han hecho, y muchos temas más. Pero de entrada nosotros queremos resaltar esta situación de estas declaraciones que ha dado el Estado, el gobierno, en torno a esta gran cantidad de dominicanos y dominicanas que no tienen documentos, no tienen acta de nacimiento, no están registrados en el registro civil. De 10 millones de habitantes que tiene la República Dominicana, el que tengamos más de 300,000 personas que no son personas vivientes, pero no son personas que se contabilizan para su beneficio personal, porque no tienen acceso a esos mecanismos que el Estado ofrece, ¿no? Y no solamente eso, sino que ya el que no tiene documentación no tiene acceso a ninguna información, no tiene acceso a ningún mecanismo económico, tanto el sector público como el sector privado. De manera que vemos loable, vemos interesante que varias instituciones, la Junta Central Electoral, varias universidades del país, la DGC que preside el amigo Domingo Contreras, y otras instituciones, creo que el MAT también se ha involucrado a darle frente a esta situación que es calamitosa, y la vemos de una manera muy tardía, que estas instituciones, con un país pequeño como la República Dominicana, desde el punto de vista de lo territorial, porque desde el punto de vista de lo que ha sido su espíritu de lucha histórica y de grandes acontecimientos en la historia nacional e internacional, pues que tengamos ese número tan elevado de personas que no existen desde el punto de vista de la contabilidad y desde el punto de vista del registro. Más de 300,000 dominicanos y dominicanas, reiteramos, que no aparecen registrados en la oficialidad civil. Bueno, uno dirá, y la democracia dominicana tras la desaparición o el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, qué sé yo, fue en el 61, ¿no? De allá para acá han transcurrido muchos años. Hemos tenido muchos gobiernos progresistas, ¿no? Porque la República Dominicana ya es otro país, es otra nación. Y entonces, que persista ese número de personas con ese problema es una cosa que realmente nos preocupa, y no queremos, ya vamos a darle salida a eso, porque los acontecimientos siempre tienen que estar amarrados de preocupación, porque si no, se hacen las cosas cuando se quiera, y las cosas obviamente deben hacerse cuando se pone a los incumbentes al frente de estamentos para que dirijan la cosa pública, fundamentalmente, pues deben trabajar para que se cumplan esas cosas. Ahora, ¿qué de malo le vemos nosotros a esta iniciativa de estas instituciones? Es que ya están definiendo como un departamento liquidador. Cuando me hablan de un departamento liquidador, es que dentro de las instituciones que van a estructurar e implementar ese mecanismo de dotar de documentos a estos ciudadanos, entonces ya cuando se agrega en el lead de la información, ya cuando se define un departamento liquidador, ya se piensa en lo económico, a que esta gente no solamente se exprese la preocupación de estas instituciones y por ende el presidente de la República, del gobierno, de dotar a esta persona, a estos dominicanos y dominicanas, del documento. También se piensa en lo económico, en lo que van a pagar estas personas por este documento que le van a
le van a dar acceso. Miren, una persona que no se haya dotado de una cédula porque no tenga el acta de nacimiento, es una persona que podíamos decir, y no queremos albergarle toda la culpabilidad al individuo, al dominicano y dominicana, pero una persona que tiene escasez de muchas cosas. Primero, tiene un nivel de escasez económico, como claro está, porque ya todo es económico, ¿no? Ya sacar un acta de registro civil, sacar un acta de nacimiento, sacar una cédula, por las atribuciones que le interpuso o que impuso el pasado presidente de la Junta Central Electoral, ya es una erogación económica importante. Porque inclusive, para dotar de la segunda o la tercera cédula a un ciudadano que la haya perdido, tiene que pagar 1,000 pesos. Entonces, que le pongan de entremano que habrá un departamento liquidador, además de lo que serían las gestiones para dotarlo de ese documento, ya nos están diciendo, de hecho, que van a tener que pagar un derecho a este documento. Lo que esperamos es que ese pago, que ese reclamo de pago no sea exorbitante, no sea excesivo, porque entonces se caen las cosas. Cuando le decía que estos seres humanos tienen que hacer de varias direcciones, bueno, pueden estar exentos, no, obviamente, no pueden ser empleados formales, porque no tienen documento para que una empresa público-privada pueda emplearlo. Ya para darte un empleo a ti, a menos que no sea en términos informal, tú tienes que tener tu cédula para registrar, porque ya la mayoría de los pagos se hacen por nómina electrónica. Entonces, que no se piense, amigas y amigos, en el elemento económico para dotar a estos dominicanos de su documento. Que se vaya, como se ha estado haciendo con la alfabetización, que a las personas se le dan todas las facilidades para que aprenda a leer y escribir. Porque en este pleno siglo XXI, quien no tenga mínimamente conocimiento de dónde diga su nombre, dónde diga su número de documento, de cédula, es una persona que tiene dificultades, no solamente en República Dominicana, sino en toda parte del mundo. Entonces subrayamos que no se piense en lo económico ante esta iniciativa importante de que en la República Dominicana todo el mundo tenga su documento de identidad, tenga su cédula, tenga su acta de nacimiento. Y que no sea una iniciativa de página de periódico. En cierto sentido debe darnos un poco de vergüenza porque nosotros somos el país que estamos céntricos y somos el país con la mejor comunicación electrónica que puede tener el área del Caribe, ¿por qué no Latinoamérica? Somos el centro, donde hay grandes colosos con empresas de comunicación en la República Dominicana. De modo que ese no es un problema de que esa gran cantidad, de que esa gran cantidad de dominicanos y dominicanos tengan documentos, pero entiendo que para el Estado y las instituciones, las universidades que están involucradas en esto, no puede ser un gran problema. De manera que lo vemos así y auguramos que en los próximos programas que vamos a hacer por aquí, pues ya se sea una situación resuelta. Entramos con Juan Encarnación, amigas y amigos, en la sesión Agenda Global con la Familia. Buenas tardes, mis amigos. Continuamos con Agenda Global en esta sesión con la familia. Miren, hace un tiempecito ya, algunos años, un hijo de un amigo nuestro perdió la vida en un lugar porque estaban compartiendo unos amigos y alguien voció un ladrón y ellos se echaron a correr. Y uno de los que lo acompañaba miró hacia atrás y le disparó a este jovencito de apenas 19 años y lo mató. Hace ya casi un año, un señor que observaba a unos motoristas que supuestamente iban a atracar a alguien, ese señor le hizo un disparo a distancia y mató a una señora que iba a llevar a unos niños al colegio. En la semana pasada, finalizando ya la semana pasada, en la comunidad de La Cabulla, una turba
se constituyeron y mataron 2 personas. Y uno de esas personas fue quemado vivo, señores. Los líderes en las sociedades son los que deben hacer la diferencia. Y hablo de líderes en este caso porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la respuesta que dio a aquello es que la justicia nada tiene que hacer. Él decía que siempre ha habido linchamiento y que los linchamientos van a seguir. Es muy lamentable, señores, que para nuestra familia tengamos nosotros que observar desde una pantalla de un televisor este tipo de escenas tan bestiales y bochornosas, que son típicos de una sociedad primitiva. No de una sociedad como esta, que si uno observa los avances que se han experimentado a nivel de la sociedad en conjunto, son cuantiosos. Por eso nosotros hemos querido traer esta siguiente reflexión. Señores, nadie tiene el derecho ni la potestad de quitarle la vida a nadie. Y no quisiéramos nosotros que la gente interpretara este breve comentario con una interpretación de péndulo. Ah, no, tú estás de acuerdo con los ladrones. No. El que roba debe ser sometido a la justicia como lo establece la ley, señores. No puede ser posible que en vuelta de 6 años aquí hayan matado más de 100 personas que lo hayan linchado en las calles. Porque hay comunidades que entienden que los medios judiciales no actúan cuando llevan un tal o cual joven que ha cometido varias veces delitos en esa comunidad. Pero es muy preocupante también que el presidente de la Cámara de Diputados, diga sencillamente, eso no debe de ocurrir. Entonces nosotros queremos llamar a la conciencia de la gente que administra el Estado de alguna forma, y la gente que incide, la gente que tiene la potestad por Dios para producir las leyes y las regulaciones para que estos hechos no sigan ocurriendo. Por otro lado, señores, nosotros queremos referirnos a la premiación del Casandra. Nosotros no somos comentaristas de arte ni nada por el estilo. ¿Perdón? Soberano. Gracias, muy amable. El Soberano, que era el Casandra, pero ahora ha devenido en Soberano. Bien. Allí, señores, en esa premiación que se le otorgó el Casandra a Sergio Vargas, el gran soberano, perdón, porque te hemos quedado con aquella frase de doña Casandra Damirón, que era en honor a ella que se hacían estos premios. Bueno, eso ha cambiado. Pero el caso es que Sergio Vargas, cuando recibió esa premiación, decía que quién fue que educó a Omega, quién formó a Omega, reclamándole a esta sociedad el hecho de que ese joven que había agredido varias veces a mujeres esté cruzando una pena en La Victoria. Bueno, pero en esa misma premiación, un señor que acaba de ultrajar a un artista públicamente fue premiado. Fue premiado y eso se resolvió, esa agresión a la sociedad, porque lo hizo en un medio de comunicación, ante una pantalla de televisión, a una hora no adecuada para los niños, porque se supone que a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, un niño tiene derecho en su casa a ver su televisión. Bueno, pues ese joven resolvió esa situación diciendo que él pedía excusa, que él le pedía perdón a esa persona. Bueno, y todo se resolvió. Pero lo lamentable es que un organismo como este, Acroarte, venga en un medio de comunicación a otorgarle un premio a esa persona. O sea, nosotros entendemos que la promoción de esos antivalores son también violencia a esta sociedad. Hay un adagio muy viejo que dice que la violencia engendra violencia. Quizás nosotros estamos lamentando las muertes de muchas mujeres y muchos hechos violentos porque en nuestra sociedad los actores que la dirigen no han puesto su vista en las cosas que realmente son sanas.
¿Cómo es posible, señores, que una persona que acaba de cometer un ultraje y que lo ha hecho varias veces, sea premiado y se presente como un ídolo? Y ahí mismo entonces se hizo un llamado a la paz, porque al final del evento los conductores del espacio se lamentaron de las muertes de mujeres e hicieron un llamado a la paz, a que no más, que no basta ya, que no se continúe con ese tipo de prácticas. Estos dos hechos, el linchamiento y este tipo de antivalores promocionados por algún estamento de la sociedad, quizá ahí haya mucha responsabilidad de la violencia que vive en nuestro país. La familia es sagrada, señores. Y a nosotros nos están suministrando una serie de contenidos en programas que son lesivos a la salud y a la conducta de los niños y de los jóvenes. Y no hay nada que regule, ni nadie que llame al orden a estas cosas. Si no empezamos por ahí, probablemente tengamos que seguir metiendo hombres presos o que sigamos escuchando y viendo escenas como la que acabamos de ver, porque inmediatamente después de haber construido ese programa, como respuesta a eso, diría yo, un señor acaba también de matar a su esposa de hace 5, que tenía 5 años conviviendo con ella. Señores, solo Jesucristo, cuando se tiene una relación verdadera con Él, lleva la paz a los hogares. Y usted promocionar los valores. Muchas gracias, amigos y amigos. Muchas gracias por continuar con Agenda Popular. Johnny, gracias por acompañarnos acá en tu programa, ¿no? Te nos va de vez en cuando, pero te amarramos y te traemos acá. Aquí estamos. Qué bien. Nada, Johnny, como hablamos en el bloque anterior, muchos temas queremos compartirlo contigo y los amigos televidentes en nuestro país y en el ámbito internacional. En la sesión de la familia planteaba Juan la situación de los linchamientos en el país y precisamente ese acontecimiento producido en La Vega, donde efectivamente, como decía Juan, que queman delante de multitudes de jóvenes, de hombres y de niños a un ser humano, Johnny. Eso es prácticamente cavernario, eso es la etapa, hermano. Es un acto de pura barbarie que uno lamenta. Suceden en sociedades subdesarrolladas y a veces suceden en pueblos donde no deben suceder este tipo de manifestación bárbara del ser humano. Uno se pregunta qué pasa con las autoridades de estos lugares. O sea, son 3 seres humanos que murieron. Se dice que 2 se le califica de supuestos delincuentes que mataron a un comerciante, y la reacción de la comunidad fue hacer justicia con sus propias manos. Y esos son muy malos mensajes. Ahora, también los pueblos, cuando se sienten desamparados, actúan de esa forma. Resulta que se supone que a esta altura de juego ya las autoridades locales debieron hacer una rueda de prensa y comunicar cuál es el resultado de las investigaciones que se hicieron. Y las personas, los autores de estos hechos, se supone que deben estar bajo el control de las autoridades, pero no se conoce de ningún pronunciamiento, tanto de las autoridades locales como el gobernador de esa provincia, ni del representante o el encargado de la policía. Y creo que ahí está el motivo por el cual los seres humanos a veces se comportan de esa manera. Esa es la gran tragedia
de acontecimientos como ese. Pero, porque lo que pasa es que cuando se producen estos casos, que es una multitud, una gran cantidad de gente que le cae atrás a estos Supuesto. supuestos Delincuentes. delincuentes, asesinos, ¿y cómo la autoridad entonces puede hacerle frente? Porque imagínate, yo vi ahí que con relación al doctor que estaba preso en La Victoria, que fue una multitud que le comenzó a dar patadas, a darle golpes finalmente al famoso Lagrimita que murió. Entonces, ¿no sería más bien una orientación de que la autoridad realmente esté ojo visor con estos casos? Cuando esos hechos suceden, no vienen como consecuencia de un acontecimiento. Son sucesivos acontecimientos que han sucedido y fíjense como personas que deben no solamente manifestar preocupación, sino ser parte en la solución. En enviar un mensaje de que ese tipo de prácticas no deben repetirse, porque además las autoridades actuarían en consecuencia y sin embargo el presidente de la Suprema simplemente se canta diciendo que son hechos que suceden y que la justicia como que nada puede hacer. Igualmente el presidente de la Cámara de Diputados. Se supone que esos son funcionarios del más alto nivel de la sociedad. Y uno como presidente de la Suprema Corte de Justicia, el tribunal más alto de la justicia dominicana, y otro como el presidente de la institución más poderosa, porque el poder legislativo es el poder más alto de una sociedad. Los que deberían es decir que sus respectivas instituciones tomarían la medida del lugar, tanto formando comisiones a los fines de que se le dé una explicación a la sociedad de que esas cosas no deben repetirse. Y además, cuando eso sucede, son carencias que se presentan en la sociedad y el pueblo actúa como respuesta a la falta de acción de quien debe actuar en consecuencia ante hechos de esa O naturaleza. sea, el pueblo se siente desarmado, desamparado por la institucionalidad. Y eso es en eso es lo que devienen estos casos, que son casos bochornosos y son casos que aterran, porque siempre hemos dicho por estos medios que somos un país que vivimos del servicio, vivimos del turismo, vivimos de quienes vienen a la República Dominicana. Entonces, cuando se vean este tipo de cosas en pantalla, en televisión internacional, en artefactos internacionales, van a decir, bueno, pues es una cueva de qué sé yo. Es una selva. Es una selva. Ahí no existe la civilización. Entonces, como tú decías, los planteamientos que grimen las autoridades son planteamientos de que no hay fuerza para eso. Pero ahí mismo, en ese mismo esquema, Johnny, esta decisión de los miembros de la Cámara de Cuentas, o sea, ¿qué es lo que pasa con la Cámara de Cuentas? Las cámaras de cuentas o la composición de los integrantes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Se ha pegado, ha estado muy de moda una expresión, la Cámara de Cuentos. Miren, cuando se promulga la ley 311-2014, muchas personas hicieron la esperanza de que las cámaras de cuentas tenía la oportunidad de ciertamente asumir un rol que reclama esta sociedad, porque es que el funcionario público es el árbitro, y si sobre el funcionario público no existe ningún tipo de control, pues entonces todo está perdido. Y ciertamente esta ley tiene sanciones muy drásticas contra el funcionario público. ¿Y qué establece esta ley de entrada? Bueno, que el funcionario público tiene un plazo de 30 días para hacer sus declaraciones. Y eso no se cumple. Pero el no cumplir con este articulado que establece esta ley, pues implica sanción. Y no se conoce que esta Cámara de Cuentas haya iniciado acciones a los fines de que se cumpla con el mandato de la ley, que sería una gran oportunidad para que la Cámara de Cuentas realmente esta nueva gestión le brinde al país esperanza.
Y miren cómo se lanzan con un aumento de salario que a lo mejor merecido, pero la Cámara de Cuentas no necesita, no es con ese tipo de medidas que va o sea, con ese tipo de medidas no es la mejor carta para presentarse en la sociedad dominicana. El no cumplir con la declaración jurada en el plazo de 30 días tiene implicaciones de faltas graves, y la falta grave, según la ley 4108, la ley de administración pública, es la destitución del cargo. Ahora, para que el presidente de la República esté en condiciones de destituir un funcionario, la Cámara de Cuentas tiene que aplicar la medida que establece la ley, y no lo hace. Esa es una gran oportunidad para que la Cámara de Cuentas le diga a este país que está cumpliendo con lo que son sus obligaciones y no desacreditarse con un aumento de salario el cual no pueden hacerse. Violenta. No pueden hacerse. Un funcionario está prohibido constitucionalmente legislar para su propio beneficio. Y eso es legislar para su propio beneficio. Pero como vivimos en una sociedad donde no hay consecuencias, especialmente para las decisiones que toman la gente que se consideran por encima del bien y del mal, pues eso se queda ahí, y es lamentable. Vamos a esperar que el Congreso asuma su rol y nada, no aspiramos a que se le haga un juicio político como se le hizo a una gestión pasada, reciente, pero sí a que ellos entiendan, a que los funcionarios de alto nivel de nuestra sociedad entiendan que los cargos públicos no es para ellos servirse a su antojo, sino para servirle a la sociedad dominicana. Bueno, Hugo Álvarez Pérez era asistente de Liceló Marte de Barrio, o sea que él sabe los entramados que hay. Además, los integrantes de la Cámara de Cuentas pertenecen a los congresistas. Cada congresista presenta a su amigo para que esté ahí, porque ese es el problema que hay en el país. Cuando tú vayas a analizar la composición de los integrantes de la Cámara de Cuentas, este pertenece a fulano, aquel pertenece a sultano, y así es que se ponen. No es coger una gran cantidad de profesionales y hacerle una evaluación, entre comillas, en el Congreso, y de que no. Ahí cada congresista pone su miembro en la Cámara de Cuentas, y por eso cuando se llega allí se hacen esas cosas. Es lamentable. Nos vamos a la pausa, ya venimos, señores. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bien, a nivel de Latinoamérica, una información lacerante, una noticia realmente lamentable. Un país como Perú, con una gran historia y una gran economía. Pero allí en Perú, a raíz del ascenso al poder del Fujimori, o del Fujimorato, pues esa fuerza política, fuerza popular del presidente Fujimori, ha dejado sus huellas, ¿no?, en ese país familiar, en donde por un lado Keiko Fujimori y Kenji Fujimori concentran el poder congresional, el poder legislativo de aquel país, y por lo tanto toman, entre ellos está contenida la toma de decisión de muchas acciones en el Perú. Ustedes saben que ganó el presidente que ya al momento de la grabación de este programa había presentado su carta de renuncia, Pedro Pablo Kuczynski. Había renunciado porque ustedes saben que meses atrás se le había cuestionado a él porque estaba vinculado, estaba involucrado en las situaciones de Odebrecht, donde él estaba detrás de dos empresas que obtenían trabajo y obtenían beneficios de esta compañía brasileña. Eso no se quedó ahí porque en Perú el Congreso y la justicia actúa de una manera con ciertos rasgos de autonomía, ¿no?, por verlo así. Entonces, a raíz de que no pudieron, de que
obtuvo PPK, como le llaman allá, la mayoría de los congresistas para que presida al frente de la presidencia, que presida como presidente, pues se siguieron tejiendo inquietudes. Y entonces, ante un video que presentó la hija del expresidente Fujimori, Keiko Fujimori, donde supuestamente el hermano de ella, Keiji Fujimori, había comprado legisladores para que apoyaran la no destitución de PPK. Al producirse esto y otras investigaciones en el Perú, el presidente PPK optó por presentar su renuncia. También al término de la producción de este programa, vimos que la Corte del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia presentó una comunicación donde planteaba impedimento de salida del presidente o el expresidente PPK de Perú. Por lo que vemos, parece que PPK tendrá que acudir a los tribunales y no sabemos hasta este momento el destino que pueda correr la situación de PPK. Doctor, usted que maneja estas leyes locales e internacionales, ¿cuál será el destino, el futuro de PPK en Perú? Bueno, ya el destino de él está definido. No, pero para la cárcel. Ya él no es presidente. Y el hecho de que vaya a la cárcel tampoco es sorpresa en el sistema político peruano. Bueno recordar que Fujimori es un preso. Ah, exactamente. Está liberado precisamente por el acuerdo ese, que facilitó que él continuara en el poder. Hay que decir en definitiva que las últimas 3 décadas del sistema político del Perú ha sido trágico. Fujimori preso, quien lo sustituye, el presidente Alejandro Toledo, es un preso, prófugo está prófugo. Sí. El presidente Alan García, un preso de confianza. El presidente Ollanta Humala, también otro preso. Está preso, él y su esposa. En definitiva, y este presidente, que es un hombre que viene del sector empresarial y que todo indicaba que era una oportunidad para que se consolidara la democracia del Perú, resultó que simplemente el hombre es presa de Odebrecht. Y realmente ya en lo que culminó esta gestión era algo ya de público conocimiento. O sea, era un presidente que estaba embarrado con el caso Odebrecht. Porque imagínate, él fue el ministro de Hacienda del presidente Alejandro Toledo. Sí, sí. Y Alejandro Toledo es un hombre que no está preso porque está en Estados Unidos, pero ya se emitió una orden de captura internacional. Se trata de un presidente con pie de barro y es un presidente de los tradicionales que estamos teniendo en Latinoamérica, presidente de gente que llega a la presidencia por el dinero que acumula. Y resulta que muchas veces no es ni siquiera por el dinero fruto como consecuencia de su empresa, sino que es dinero, la fortuna que acumulan durante la gestión en una posición pública. Es lamentable y vamos a desearle suerte a ese país, porque resulta que precisamente quien va a asumir la presidencia, que es un primer vicepresidente, se encontraba como embajador en el Canadá, como consecuencia de que estaba sometido a un escándalo público. Y entonces, como una forma de enfriarlo, fue nombrado embajador. O sea que aún no se define el futuro político del Perú. Y yo pienso que ante tanta desgracia para esa nación, que llamó la atención del Papa, que estuvo de visita reciente en el Perú, que se preguntó ¿y qué es lo que está pasando en el Perú? Que todos los expresidentes terminan en la cárcel. Entonces eso es mucho, señores.
En ese sentido, pienso que lo único que le queda a esa gran nación es que en un plazo breve de un año se celebren elecciones y que realmente Perú se encamine por unas elecciones transparentes y que toda esta gente que no tiene la calidad moral, fíjate por qué lo procesan a él, porque perdió la calidad moral para ejercer la presidencia. Entonces eso es mucho que decir. Que se celebren elecciones dentro de un tiempo prudente en esa nación y que ciertamente surja un presidente con la moral y con la capacidad que realmente se merece esa nación. A eso es que debemos aspirar todos los latinos. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo está planteando algo que iría en aras, ¿no?, de darle más conocimiento a estos pueblos, a estas naciones de la educación, ¿no? Sí. El Banco Interamericano de Desarrollo está planteando que tanto la República Dominicana como el Caribe, o sea, los países del Caribe, caribeños, inviertan el 8%. Pero vamos a destacar esa información después de la pausa. Ya venimos, amigos. Bueno, en la República Dominicana, si le damos el 8%, según el Banco Interamericano de Desarrollo, serían prácticamente la mitad del presupuesto. Ahí no encajaría, ¿verdad? No 200 y pico de miles de millones de pesos. El ministerio, no, casi 300 millones de pesos. Y el presupuesto es de 800 mil y tantos millones de pesos. De todas maneras, debe ser una preocupación general de que en la medida que estos pueblos no desarrollen su educación, no desarrollen la tecnología en las aulas, pues será un pueblo cautivo, ¿no?, a que estas personas desaprensivas, a que estos aventureros, sí, alcancen estamento de poder desde el punto de vista de elección y se impongan y terminen entonces los países retando, ¿no?, lo poco que han logrado a través de los años. O sea que en este caso el Ministerio de Educación, que ha manejado con mucha inteligencia y con mucha determinación ese 4%, parece que ese puede ser el modelo, ¿no?, que el Banco Interamericano quiere que los demás países del área pues manejen recursos importantes para que obtengan estos logros que está obteniendo el Ministerio de Educación al frente del amigo Andrés Navarro. Bueno, no podemos dejar de un lado la manifestación de la encuesta Galo durante esta semana. Dice que ahí en el PLD el 46% no sabe, aún no sabe cuál sería su candidato para las elecciones del 2020. Realmente esa parte quise traerla aquí, Johnny, porque en el PLD hay dos figuras que cuando lo someten a preguntas, a encuestas, pues están claramente definidas. Entonces, ¿por qué ese porcentaje tan alto que no sabe por quién votar, amigo? Bueno, precisamente porque hay dos figuras que... Pero es que hay una figura, porque hay otra figura que la Constitución impide eso. Bueno, pero en un país donde hay una cultura que la Constitución es un pedazo de papel, la gente tiene su reserva, es normal. O sea, entonces la gente está de acuerdo con la cosa, Johnny. ¿Qué pasa con estos pueblos? Más bien la gente no es que esté de acuerdo, sino que la gente sabe que puede ocurrir. Los que tenemos un poquito de conocimiento sabemos que hay un impedimento constitucional, pero como aquí se dice que la Constitución es un pedazo de papel, pues la gente es sabia, la gente sabe muchas veces más que los propios políticos, por eso la gente tiene su reserva. Sí, pero eso es mucho, Johnny. Pero importante en esa encuesta, o sea, tú tienes razón. Lo que pasa es que por primera vez tenemos que, en un partido, el partido más importante de la nación, tenemos dos figuras en primera línea. Entonces, cuando hay dos figuras en primera línea, que eso no es normal en la historia política dominicana, porque antes de que dos figuras de ese nivel desarrollen todo su potencial, pues se dividen, o sea, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, eso crea una especie de inseguridad. ¿Qué va a pasar? O sea, eso yo lo veo como algo normal. Es importante que se vea que en esta firma encuestadora, que será siempre un referente,
el PLD sigue siendo el partido a vencer. O sea, si tú juntas el 14 del presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, son un 28, más el 7 de Margarita, son un 35, más el 2 y el 3 que se riega entre el de Obra Pública, Reinaldo, pues el PLD está en un 40 y tanto, sin definición de candidato. Ahora, si tú juntas la oposición, el 18 de Luis Abinader y el 5 de Hipólito, son un 23, o sea que el PLD sigue siendo el partido preponderante, el partido que tiene el poder asegurado si todo continúa como hasta ahora sigue manejándose el partido. O sea que con un principio de unidad. Todos se necesitan ahí. Todos se necesitan y ha sido lo que ha primado y es lo que le ha dado todo esto éxito al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, vamos a ver si es de venir inmediato estos días, estos meses, ese 46% de indefinición se acopla y se enrumba por una dirección específica. Eso no habrá... Mire, amiga, nosotros aunque nos den medio minuto, no podemos dejar de resaltar que en esta semana, 19 de marzo, se conmemoró el 174 aniversario, ¿verdad?, de esa gesta, de esa batalla 19 de marzo, donde el ejército haitiano, un ejército ya desarrollado y establecido, el general Charles Herr, 2.500 militares dominicanos, y ni siquiera militares, sino ateros y agricultores, enfrentaron a un ejército de 30.000 militares, Johnny. Una batalla heroica. Y esos 2.500... Ahí se definió la independencia definitiva. La independencia definitiva. Lo lamentable del caso es que en el Panteón Nacional está Pedro Santana, está al lado de todos los patriotas que combatieron a los haitianos, y Pedro Santana está ahí. Siempre vamos a replicar que no sabemos por qué Pedro Santana está en el Panteón Nacional. Bueno. Por estas semanas, amigas, hemos concluido Agenda Global. Gracias, Johnny, por acompañarnos de nuevo y ya nos veremos en otra entrega. Será hasta la próxima.